Hoy por hoy, Ser Andújar. En Hoy por Hoy Andújar, Neuroser. Esto de la información nos obliga a mantenernos al tanto de la actualidad y a manteneros a vosotros y a vosotras también. Y entre tanta actualidad y tanta noticia siempre están los hechos relacionados con los sucesos. Nos ha llamado especialmente en los últimos días la atención la consecución de accidentes de tráfico de los que han resultado heridos y algunos muertos como consecuencia de choques de vehículos, de imprudencias en la carretera, de inclemencias meteorológicas que ocasionan descarrilamientos, vuelcos de vehículos. Pero al fin y al cabo lo que quedan son las personas y los que sobreviven a los accidentes y los familiares más cercanos a esas personas que sobreviven o que fallecen quedan y tienen que seguir su día a día. Y aprovechando que en nuestro programa tenemos a una psicóloga, María López, a la que ya le damos la bienvenida. María, muy buenas. Buenas tardes, Raúl. Hemos querido conveniente también desde el punto de vista de servicio público abordar este tema, cómo superar el trauma de un accidente de tráfico. María, cuéntanos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hemos visto en muchas ocasiones que este tipo de cosas no nos las esperamos, llegan a nuestra vida de forma inesperada y suele ser con un impacto muy brusco y muy violento. ¿Qué es lo que pasa? Que estas características de lo que estoy hablando ya configuran por sí al paciente, es decir, a la persona que va a padecer esa pérdida. Uh-huh. Cuando hay un accidente, lo primero que aparece es una serie de pensamientos, circunstancias muy catastróficas. Esos pensamientos, además, son repetitivos en nuestra mente y van generando lo que se llama síndrome de estrés postraumático. Es decir, incluso a veces te bloquea, no llega a entender lo que ha pasado, ni siquiera a recordar cómo ha sucedido todo, ¿no? Con lo cual aquí hablamos como de dos partes, ¿no? Ese estrés postraumático y la parte del duelo, donde una persona tiene que ir superando, es decir, gestionando todo lo que le ha ocurrido a nivel traumático, ¿no? Para poder, reconducir su vida y llevar una vida lo más normal posible en comparación a lo que ha vivido, ¿no? Estamos hablando que digamos, el proceso posterior al accidente y a la asimilación del mismo se puede dividir en fases, ese periodo que decías de estrés postraumático. Uh-huh. Y después un proceso de duelo que ¿en qué consiste y cuánto puede durar? Bueno, lo primero, hablamos del estrés postraumático y ahora te voy a contestar a lo que me has dicho del duelo. Voy a comentar algunas cosas para que aquellas personas que nos estén escuchando de alguna forma a lo mejor se pueden conectar con nosotros, ¿no? Decir que lo primero que se produce es una reexperimentación de ese hecho traumático, es decir, a nivel físico, a nivel emocional. Tenemos una serie de sensaciones que son totalmente desproporcionadas y que nos afectan incluso esa reexperimentación, volver a vivir esas situaciones incluso a través de los sueños, ¿no? Empiezan las personas a tener incluso unas pesadillas que de hecho suelen ser muy impactantes. Luego también se da lo que es un incremento de la activación de la persona. ¿A qué me refiero yo con esto? El estado de alerta, digamos que se dispara. Entonces esa persona tiene un estado de alerta constante, es decir, en momentos en los que ese estado de alerta no es necesario, con lo cual el desgaste físico, psicológico y emocional de la persona es enorme, porque el estado de alerta sirve para cosas muy concretas, no para estar continuamente activado, y sigue afectando esa hipervigilancia también a lo que hablamos del sueño, ¿no? Y luego se produce lo que es el bloqueo, un bloqueo a nivel emocional y un aislamiento social. Ese bloqueo lo que hace es que la persona pues no quiera vivenciar lo que ha ocurrido, por ejemplo, a la hora de expresarlo. No quiere hablar del tema, no quiere estar en circunstancias que le recuerden esa situación
y pueden llegar incluso al aislamiento social, porque realmente llega a recluirte de no querer compartir esto con nadie, no querer hablar de este tipo de situaciones y llegan a perder ese contacto social. Entonces, ¿qué es lo importante? Ya una vez que conocemos esta sintomatología o cómo se va a desarrollar lo que estamos hablando del estrés postraumático, a nivel de gestionar todo esto, que es el proceso de duelo, pues hay que tener en cuenta una serie de cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuál era la relación que tenía la persona con, en este caso, el fallecido o la fallecida en el accidente de tráfico. Es un factor que influye, ¿no? Es un factor importante porque, bueno, siempre queda esa sensación de qué es lo que no he hecho con esta persona, aparece lo que es el sentimiento de culpa. Y bueno, todo este tipo de características que empezamos a desarrollar cuando hemos vivenciado una situación tan traumática, pues hay que ir trabajándolas porque realmente se convierten en miedos y esos miedos son los que realmente nos van destruyendo a los que no hemos quedado aquí, ¿no? Luego es importante el apoyo externo que tenga la persona. Estamos hablando de amigos, familiares, porque es lo que había comentado antes. Ese aislamiento social hay que ir evitándolo. Es cierto que la persona necesita un tiempo a la hora de gestionar todo esto y hay que dejarlo, porque las personas, a pesar de que estén pasando una situación traumática, pues bueno, necesitan ese apoyo, pero hay que dejar que las personas reconduzcan su vida y no se les sobreproteja ni se vaya tomando decisiones por ellos. Ellos también tienen que ir cogiendo el hilo de su vida. Lo más importante, porque estamos ya acabando, nos quedan segundos. ¿Cómo debemos abordar esto por parte también, en tu caso, de Neurosoma, cómo nos soluciona la vida en este sentido, o una psicóloga? Nosotros lo que hacemos es un abordaje que se llama holístico, es decir, un abordaje global de la persona, atendiendo a todas las áreas. Hemos hablado del área personal, física, psicológica y también incluimos la espiritual, ¿por qué no? Porque a veces, yo creo que prácticamente todo el mundo, dentro de su creencia, pues necesitan también lo que es trabajar esta parte, ¿no? Y realmente ese abordaje se hace para reconstruir a la persona, o sea, empezar desde cero y comenzar con nuevos objetivos, nuevos apoyos en los que esa persona tenga que empezar, porque realmente ese vacío que le suele quedar suele ser bastante grande, ¿no? O sea que... Pues María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Siempre te gusta acabar con una cita y esta vez viene de un mensaje, de un eslogan, ¿no? Sí, de la DGT de 2012. Y decía que lo que haga al volante nos afecta porque a tu lado vamos todos. Pues muchas gracias, María López, de Neurosoma. Hasta gracias. La semana que viene. Hasta pronto. Hoy por hoy, Ser Andújar.